Muy buenas noches. Hola, hola. Buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches. Debería ser, no tenemos que pedir nada al Estado. Muy buenas noches a todos los que están oyéndome. Buenas noches a todos los Vamos a que comenzar con la transmisión del día de hoy. vamos a comenzar con la Lo que les voy a comentar hoy día ya es básicamente la última parte del séptimo mito del socialismo. Este séptimo mito que se ha extendido a lo largo de ya casi 19 años en lo que es en nuestra Bolivia. Así que hoy más que todo vamos a tratar de desmitificar esta falacia que nos han adoctrinado los socialistas. Entonces, esta falacia, básicamente la séptima, se ha dividido en tres partes. Hoy es la tercera y última parte de esta séptima, lo que ya nos estaría quedando la última falacia del socialismo. Así que mientras se van uniendo, voy a ir comentándoles, ¿no? De qué se trata esta falacia, ¿no? De la que hemos sido víctimas a lo largo de estos 19 años ya de socialismo. Vamos a esperar que se una más gente, porque es una clase muy importante para comprender toda esta suerte de manipulación que realiza el socialismo a donde quiera que se instaure, ya sea en África, en Europa, en Asia, siempre va a utilizar estos criterios mal formados para poder lamentablemente engañar a la gente. Entonces, en ese sentido voy a esperar unos segundos más para que podamos reunir más personas. Puedas compartir el live si te encuentras en TikTok. Puedas también mandar el link de YouTube si estás viendo a través de YouTube. Recuerda que el link de YouTube está, bueno, en YouTube me puedes encontrar como Bolivia Toda, así como el loguito que está ahí abajo, Bolivia Toda. Entonces puedas compartirlo, comparte también este live con las personas que así tú lo consideres. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Así que te doy la bienvenida y vamos a ver de qué se trata, ¿no? Este séptimo pseudoargumento, más que todo en su tercera parte. Ya en esta tercera parte en la que ya vamos a ver eh, cómo ha ido engañando el socialismo desde ya hace 19 años en Bolivia. ¿Ya? Este séptimo pseudoargumento, ¿por qué yo lo he denominado pseudo? Porque el pseudo es un prefijo que hace referencia a falso, ¿ya? A falso, a engaño o algo que pretende ser y que al final no termina siendo. Por eso utilizo mucho el prefijo pseudo para referirme a estos argumentos que trata de imponer el socialismo o que nos ha impuesto en estos 19 años lamentables de fracaso socialista en Bolivia. Entonces, ¿de qué se trata este séptimo pseudoargumento en su tercera parte? Porque esta séptima pseudoargumento se ha dividido en tres, ¿no? Y hoy es la última parte. Entonces, más o menos te habla de, por eso lo puse entre comillas, de la reducción de las desigualdades. Es muy interesante cuando vemos a las personas que pretenden instaurar este modelo socialista, decirnos, ¿no? Decirnos, pretender afirmar que cuando gobierne el socialismo se van a reducir las desigualdades. Eso es lo que se pretende
pretende instaurar este discurso, los gobiernos socialistas. En ese sentido te dicen, no, vamos a reducir las desigualdades, vamos a igualar a toda la sociedad. Pero ¿por qué ellos tienen en su cabeza este entramado, ¿no?, de reducción de desigualdades? ¿Qué pretenden con ello cuando te hablan de reducción de desigualdad? Básicamente, ellos afirman que no tiene que haber diferencias en la sociedad. Los socialistas afirman eso. Te dicen que no, es malo que hayan ricos. Ya recordarás la infame frase de Hugo Chávez, ¿no? Cuando él decía, no, ser rico es malo, ¿no? Y él ha terminado siendo uno de los más ricos de Venezuela, y actualmente su hija tiene aproximadamente 4.000 millones de dólares en su cuenta, ¿no? La hija de Hugo Chávez. Entonces, por ahí ya te estoy dando unas pistas de cómo se instaura, ¿no?, este criterio de desigualdad, lo que dicen ellos, ¿no? Siempre el socialismo tienes que tomar en cuenta que donde se instaura, en el país que se instaure, siempre va a crear enemigos para la sociedad. Siempre va a echar la culpa a las personas que tengan más dinero o a las personas que tengan mayores posibilidades, poniéndolas en contra de las personas que tienen menos posibilidades o menos recursos. Ya, en ese sentido tú te preguntarás, pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué pretenden dividir a la sociedad? Básicamente porque en la división ellos encuentran crear un orificio por donde pueden permear su ideología y así en consecuencia lograr que ésta se conozca con falacias, con mentiras, con pseudoafirmaciones, como te decía al principio, para que la gente les crea. Pero ¿cuál será el objetivo final del socialismo? Si tú te has puesto a preguntar. El objetivo final del socialismo siempre va a ser una pretensión muy ideal y en consecuencia va a ser muy irreal la pretensión del socialismo. Tan irreal que no ha funcionado en ninguno de los países en los que se ha aplicado. Recuerda que las izquierdas, los socialismos, comunismos o progresismos siempre van a pretender instaurar en la sociedad enemigos. Enemigos para que la gente, al estar a favor de ellos, crean o asuman o tengan esa falsa ilusión de que están luchando contra algo o contra alguien. Que crean, que sean manejados como idiotas para que crean que están haciendo la justicia. De eso se basa el socialismo. Básicamente, su germen para entrar en las sociedades es el engaño. Entonces, cuando se desmitifica el socialismo, ahí básicamente no tiene argumentos, no tiene salidas, no tiene proyectos económicos, nada. Entonces, hablamos de estas desigualdades de la siguiente manera. ¿Qué te dicen los socialistas? Te hablan de la nivelación económica. Te hablan de una nivelación económica. Dice, con la prestación universal de estos servicios, o sea, los servicios que el socialismo pretende dar, y ahorita vamos a hablar de qué servicios estábamos refiriéndonos cuando te dice esos servicios. Dice, pretenden reducir la brecha entre ricos y pobres, ya que todos se benefician de la misma calidad de servicios independientemente de sus ingresos. Eso quiere decir que al socialista no le interesa cuánto ganes o cuánto percibas, cuánto te esfuerces. Al socialista le da lo mismo el que no trabaja que aquel que trabaja. ¿Por qué? Porque con su retorcida intención de igualar a la sociedad en cuanto a ingresos, en cuanto a posibilidades económicas, siempre va a destrozar la ganancia de otras personas para repartirlo a quienes no lo merecen o a quienes no han trabajado. Pero si te pones a pensar, y esto lo vamos a desarrollar un poco más adelante, ¿por qué tienen esa idea retorcida de reducir la brecha? Si se supone que si uno tiene más dinero o tiene menos dinero, es porque es de acuerdo al esfuerzo que uno realiza. Y ahí te hablan, ¿no?, del acceso a oportunidades, de la igualdad de salarios. O sea,
tienen una antivalor, y ahorita lo vamos a descubrir, para poder afirmar esto, ¿no? Reducir la brecha entre ricos y pobres. Cuando te lo muestre vas a ver que es tan infame, tan nefasto, que ya vamos a poder entender la verdadera cara del socialismo. Entonces, cuando ellos te hablan de lo que se habla mucho en Bolivia también es esto, ¿no? La redistribución de las riquezas. Es algo bien absurdo que hace muchos años se ha instaurado desde la llegada de Evo Morales al poder. Entonces tú has tenido mucho de ese discurso. El discurso que decía, no, vamos a igualar la riqueza, vamos a distribuir los ingresos. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué de malo tiene ganar más dinero? ¿Y por qué la persona que tiene menos dinero no puede ser rica sin la ayuda de los gobernantes? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Cuando ellos te hablan de redistribuir o reducir la brecha entre ricos y pobres, no te están diciendo que van a generar más trabajo, no te están diciendo que van a generar más inversiones, no te están diciendo que van a generar más movimiento de libre mercado. Lo que te están diciendo cuando te hablan de reducir la brecha entre ricos y pobres, lo único que te están diciendo es que a los pobres les vamos a dar más dinero, más recursos o más beneficios para que traten de igualar a los ricos. Es algo bien absurdo, pero es así, aunque no lo creas, es así. Entonces, ¿cuál es esa brecha entre ricos y pobres? ¿Por qué pretende el socialismo eliminarlo? ¿Por qué nos han hecho creer que esa brecha es negativa? Cuando en realidad el Estado no tendría que reducir esa brecha de ricos y pobres, sino lo que tendría que hacer es generar las posibilidades, generar la reglamentación para que haya ingreso, para que haya trabajo, para que haya inversión, porque la única fuente de riqueza y de trabajo es la inversión, el capital que surge del ahorro. Y cuando un país no está abierto a la inversión, a la llegada de capitales, a la libre comercio, al libre mercado, está condenado a que el único motor, el único medio que la gente pobre o menos favorecida tenga para llegar a ascender socialmente sea el gobierno. Y esa es una de las más grandes mentiras del socialismo. El gobierno nunca puede generar riqueza, porque la riqueza siempre va a venir del sector privado, y esto no me canso de repetirlo. Cuando digo sector privado me refiero a que haya una inversión pequeña, micro, pequeña, mediana y grande. Entonces, la retorcida idea, y no me canso de decir esa palabra, de los socialistas de reducir brecha entre ricos y pobres, no se basa, te repito por última vez, en que los pobres tengan trabajo, tengan una fuente, que su sueldo valga, que se esfuercen. No, al contrario, al socialismo le va a convenir que existan más pobres para que tengan esa falsa ilusión de que con el gobierno se genera riqueza. Y eso es mentira. Los gobiernos no pueden generar riqueza, los gobiernos no sacan de la pobreza, sino es quitando el dinero a otras fuentes generadores de riqueza. Esa es la realidad. Entonces, por eso aquí abajo te hablan, ¿no? Independientemente de los ingresos que tengan las personas, dicen todos se pueden beneficiar de los servicios, de la calidad, etc. ¿Y a qué me refería con los servicios? Me refería a servicios, digamos, por ejemplo, hay países en los que hasta se regalan vacaciones a las personas, aunque no lo creas. Uno de esos ejemplos es Argentina, en los que el gobernador de una ciudad regala vacaciones a las personas. Y dicen, no, las vacaciones es un derecho y todos los derechos cuestan, pero no te lo tiene que dar el gobierno, no te lo tiene que dar los gobernantes. Cada uno es digno, merecedor de lo que genera con su esfuerzo. Entonces, en ese sentido, cuando tienes pocas personas que están generando riqueza o recursos y viene un gobierno a quitarle a esas personas y a pretender redistribuir
esa ganancia con las personas que no trabajan o que no tienen esa posibilidad, directamente te están diciendo que el gobierno es el único medio para generar riqueza. El gobierno es el único mediador para que tú tengas dinero, tengas derechos. Pero esa es una gran mentira, porque en un estado libre, en un estado de libre comercio, de libre mercado, cada quien genera su propia ganancia. Y lo que hace el gobierno es permitir que lleguen las ganancias, permitir que lleguen los mercados, las inversiones. De lo contrario, está siendo esclavo del Estado, especialmente del modelo socialista. Entonces, en ese sentido, tenemos que, si bien dice, todos se benefician de la misma calidad de servicios independientemente de sus ingresos, ahí tienes, ¿no? Una mentira. Todos tenemos que tener los servicios de acuerdo a lo que ganamos, porque de lo contrario hay otra persona que lo está pagando. O sea, nada es gratis. Por más que el socialismo te diga que hay gratis, cosas gratis, eso es mentira. Siempre hay un proveedor de riqueza, y cuando no hay ese proveedor de riqueza, como siempre lo repito, se llega a la emisión monetaria, a la impresión de billetes que no tienen valor alguno. Pasamos entonces a la siguiente. También los socialistas te van a hablar de esto, ¿no? Y esto es bien interesante. Te van a hablar de la movilidad social. ¿Qué es esto de la movilidad social? Esto ha sido un fenómeno que acá ha sucedido en Brasil, básicamente. En Brasil. Entonces, hace unos años, aproximadamente de la época del primer mandato de Lula da Silva, seguido por el de Dilma Rousseff, en el que muchos brasileros han ascendido socialmente. Entonces, ¿qué es la movilidad social? Con lo que te dicen los socialistas, ¿no? Vamos a generar más movilidad social. Pero si te das cuenta, por la misma imagen que lo dice, directamente estamos viendo que todos los modelos, sean socialistas o capitalistas, tendrían que tener el objetivo de que sus ciudadanos mejoren sus ingresos. Pero como te digo, ahí entra la falacia. El gobierno no va a generar riqueza. A lo mucho va a administrar para mantener la salud, la educación, la justicia y las fuerzas de seguridad. Pero el gobierno no genera riqueza. Por eso es una falacia, es una contradicción que digas que hay empresas estatales, empresas públicas, que lo único que van a generar son puestos de trabajo, pero trabajo desvalorizado y no riqueza real, porque las empresas tienen déficits, ¿no? Las empresas públicas. Entonces, ahí voy a leer algunos comentarios de los que están llegando. Dice acá Forever Ones, pero si los capitalistas no pagan sueldos completos ni beneficios y demás, ¿es justo eso? Eso ya depende de cada uno, ¿no? Eso ya depende de cada persona que va a ver si trabaja o no. Porque Forever Ones, a ver, yo te hago la pregunta. Cuando vas uno a trabajar, ¿tú estás obligado a trabajar si no te pagan bien? No, no estás obligado a trabajar si no te pagan bien. Eres libre de salir y buscar otra fuente de trabajo que te pague mejor, y obviamente te van a pagar mejor en base a lo que tú esfuerces, a tu esfuerzo, a tu capacidad, a todo lo que tú sabes hacer. Esa es la falsa dicotomía, ¿no? Que te dicen que no, los capitalistas no pagan el sueldo. No se trata de capitalistas, todos somos capitalistas en el sentido de que tengamos un capital pequeño, mediano o grande y lo invirtamos para multiplicarlo, ¿no? Nadie va a querer perder su capital, ¿no? Entonces, esa es otra pregunta que dice Madrid 20, dice, bueno, no es pregunta, es comentario, dice, la India y sus vecinos, incluidos África, son capitalistas y son más pobres Latinoamérica. Madrid 20, no entendí ese comentario o esa afirmación, así que te pediría por favor revisarlo para poder ver en qué está, cuál es el punto, ¿no? Eso. Bueno, entonces vamos a continuar. Forever Ones, eso ya depende de cada uno, ¿no? Cómo genera sus posibilidades, porque el gobierno, lo que estamos viendo es como las falacias del socialismo, cómo engañan, ¿no? Para pretender hacer creer a la gente que el Estado o el gobierno es el único que te va a ayudar para salir de la pobreza, cuando en realidad
cada quien es quien sale de la pobreza, pero eso solo se logra cuando hay una política de liberalismo económico o de libre mercado, o lo que está orientado a la maximización del lucro del capital, o sea, modelos capitalistas. Es así de simple. Entonces, movilidad social. ¿De qué se trata esto? Como te decía, en Brasil han surgido estos fenómenos. La mejora del acceso a la educación y la sanidad puede conducir, ellos afirman, ¿no? Esta es la afirmación que tienen los socialistas. Entonces, la mejora del acceso a la educación y la sanidad puede conducir a una mayor movilidad social, rompiendo los ciclos de pobreza que se perpetúan por la falta de acceso a estos servicios. Esta es nuevamente otra falacia. ¿Por qué te voy a decir que esta es una falacia de los socialistas? Porque que el gobierno ayude a las personas no garantiza que estas personas tengan el ascenso social o el crecimiento económico, en consecuencia salir de la pobreza, asegurados. ¿Por qué? Porque como lo decía el que comentaba hace un ratito, a Forever Ones, le decía, siempre va a depender del esfuerzo propio que uno le ponga. Y esa es la parte cruda que no les gusta escuchar a los socialistas, que siempre el modelo capitalista o de libre mercado va a depender el crecimiento que tengas en gran medida del esfuerzo que tú le dedicas a la actividad o a lo que produces, ya sea un producto, un servicio, una mercancía, un bien, etc. Entonces, esta movilidad social, como ves en el gráfico, siempre va a pretender que las personas asciendan económicamente, o el ascenso económico o el ascenso social, cualquiera de los dos o los dos al mismo tiempo. Porque recuerda, no es lo mismo tener más dinero que tener más educación. Pero en algún punto los dos se encuentran, ¿no? Coadyuvan y se encuentran en un solo punto en el que necesariamente para tener mayores ingresos vas a tener que tener mayor conocimiento. No necesariamente de una universidad, ¿no? Si abres una heladería, empiezas de pequeña, una heladería pequeña, a medida que pasa el tiempo, esta heladería va creciendo en base al learning by doing, o sea, el hacer, aprendiendo mientras haces, aprendes mientras haces. Vas mejorando la producción de tu heladería a medida que pasan los días, ves cómo hacer un mejor helado, ves cómo competir con otros productos similares, etcétera. ¿No? Ese es el learning by doing. Entonces, siempre el criterio va a ser el ascenso social. Entonces, que el gobierno socialista te diga que gracias a mí vas a poder ascender socialmente o gracias a nuestro gobierno vas a poder salir de la pobreza es directamente un ataque a la libertad. ¿Por qué? La mayor o menor posibilidad económica de las personas no debe depender de los gobernantes, porque si no te estaríamos sometiendo a la voluntad de ellos, a que ellos hagan las decisiones, que tengamos que rogarle tal cosa para que nosotros podamos comerciar. Por ejemplo, en un modelo de libre mercado no existe el denominativo contrabandista o contrabando. ¿Por qué? ¿Por qué te has puesto a pensar por qué la gente contrabandea? Es lo que algunas veces menciono, ¿no? Porque tienen elevados impuestos. Ellos van a traer un producto, etcétera, de otro país que en Bolivia no hay, o es mucho mejor o mejor calidad de otro país vecino o de otro país del otro lado del mundo, y ponen un dinero y cuando llegan a la frontera se topan con que paga un impuesto o una póliza de importación exacerbadamente alta, lo que si las personas acceden a pagarlo termina subiéndole el precio ¿a quién? Al consumidor final, o sea, a nosotros. En ese sentido, la gente decide hacer el contrabando porque tienes un Estado de índole socialista que ha encarecido los precios de importaciones, impuestos, pólizas, etc. ¿Y a dónde va ese dinero? Tú te preguntas. Simplemente va a enriquecer más a algunos porque siempre va a haber corrupción en los modelos estatales exageradamente grandes, ¿no? Eso se sabe. Entonces, ¿qué tenemos acá? Cuando uno presume, uno asume o dice creer que el modelo socialista o el gobierno
que es extremadamente estatizador o una de alta intervención estatal, pretende hacer creer a sus ciudadanos que son los únicos que van a generar riqueza, en consecuencia son los que van a hacer que la gente salga de la pobreza, repito, es una mentira. No es nada más que una mentira y en consecuencia mucha gente cae en esto y piensan que un gobierno X o un gobierno Y o un gobierno Z va a ser la solución a sus problemas económicos. En cierto modo lo es, pero depende de que se reduzca a sí mismo. ¿Qué se reduzca? El Estado, ¿no? Los gobernantes, el aparato estatal, se vaya reduciendo, que promueva políticas de libre comercio, de libre mercado, de liberalismo económico, para hacer que ya las personas tengan las herramientas suficientes y no recurrir a la arrogancia de hacer depender del Estado o de los gobernantes a las personas, sino que cada persona, cada ciudadano pueda generar sus propios recursos, pueda generar sus propios emprendimientos, pueda generar en este ámbito de las libertades económicas mayor dinero, mayor ingreso, etc. Pero también esto va de la mano del libre mercado y las competencias, ¿ya? Es bien sencillo. Entonces, ahora vamos a ir con la parte de la contraargumentación, así como tal. Esto quiere decir que vamos a ver de todos estos dos aspectos, de lo que dicen de la nivelación económica que está acá y de la movilidad social, cuáles son los contraargumentos que tiene el socialismo. Porque tú lo ves así, en apariencia, porque sabemos que el socialismo engaña, en apariencia se ve muy llamativo, muy interesante, muy lindo que tengas estas características, ¿no? Nivelación económica, reducir brecha entre ricos y pobres, etcétera, movilidad social, el Estado va a hacer que tú seas rico, el Estado va a hacer que tú tengas servicios, vas a tener acceso a mejores calidad de vida, pero no es así, ¿no? El Estado nunca va a generar esos bienestares y por eso es deber de cada uno generarlos solo cuando existe un modelo económico liberal o de libre mercado, que es completamente lo opuesto a los modelos socialistas, que de paso son improvisados. Primera contraargumentación. Te hablan de que el Estado te va a dar servicios, te va a dar gasolina, te va a dar luz, agua, etcétera, con un subsidio. Pero cuando te están subsidiando algo, a nosotros, entre comillas, así por debajo nos están diciendo, tú no eres lo suficientemente capaz para pagar el gas o la luz o el agua el precio que debe ser. No eres capaz de pagar la gasolina el precio que debe ser. Por eso papá Estado entre comillas, te va a dar un subsidio. Y si no votas por el gobierno que está promoviendo estos subsidios, pues va a haber gasolinazos, va a haber quita de subsidios. Ahora nos ponemos a pensar de una manera muy profunda quizás. ¿Será correcto que las personas no paguemos lo que debe ser los servicios? Pues directamente no está bien, porque nosotros deberíamos priorizar nuestros gastos y pagar lo que realmente cuesta la gasolina, pagar lo que realmente cuesta el agua, pagar lo que realmente cuesta la educación, pagar lo que realmente cuesta un servicio de salud. Porque todos esos servicios que te dicen son gratis, no son gratis. Es diferente que sean gratuitos para quienes los recibimos. Educación, salud, servicios básicos, agua, luz, gasolina, cuando en realidad todo tendría que moverse por su costo real y no estar subsidiado porque no ves el precio real y no priorizas tus gastos en base cuando no tienes precios reales o subsidiados por el Estado. Entonces vamos a ver esta noticia que la he sacado del Ministerio de Energía e Hidrocarburos, de Hidrocarburos y Energías, y es así de simple, ¿no? Mira lo que dice acá. Bolivia gasta 2.000 millones en subsidios a combustibles. Este tema ya lo habíamos hablado así muy levemente en anteriores clases, pero
hoy básicamente se refiere y específicamente que imagínate que el parque automotor va a seguir en incremento. No es que va a disminuir el parque automotor. Cada día se habilitan aproximadamente 25 nuevas placas, o sea, 25 nuevos registros de automotores en Bolivia. En toda Bolivia, ¿no? Cada día. 25 personas están comprando un auto cada día, imagínate. Entonces, a la larga, el parque automotor está aumentando, está incrementando su número. En consecuencia, el subsidio a los combustibles va a incrementar también su monto, sus cifras. Entonces tú te pones a pensar y a la larga dices, ¿esto será sostenible? Si el parque automotor sigue incrementándose año tras año, día tras día, ¿qué sentido tiene entonces que se sigan incrementando los subsidios? Pues efectivamente no tiene ningún sentido que se sigan incrementando los subsidios si vas a tener un gasto tremendo en subsidios. Mira, y esta información la saco directamente del Ministerio de Economía, ¿no? Perdón, de Hidrocarburos y Energías. Bolivia gasta 2.000 millones y dólares, no es boliviano siquiera, 2.000 millones de dólares en subsidios a combustibles. Y aquí tienes lo mismo, ¿no? Ellos son tan tontos, los socialistas, que te muestran la contracara de subsidiar y haciendo para que tú pienses o creas que está mal, que el contrabando, que está bien que subsidiemos. No está bien el contrabando y tampoco está bien el subsidio a los combustibles, porque como te digo, cada día incrementa el parque automotor en 25 autos aproximadamente en toda Bolivia, y cada día también tiene que incrementar el subsidio a combustibles porque hay más autos consumiendo más combustible. Entonces esa es la falacia, la mentira de lo que ha venido siendo los modelos socialistas o el modelo neoliberal. El subsidio siempre va a ser negativo en todo momento, en todo lugar donde se aplique. Siempre los subsidios son negativos, son contraproducentes. ¿Por qué? No solo te voy a hablar de la gasolina, también te voy a hablar de servicios como la luz, el agua, el gas, algunos alimentos que están subsidiados en Bolivia, pero que no hay en cantidad, ¿no? Y si no hay alimentos subsidiados, la gente directamente no los consume porque tampoco hay dinero, porque en Bolivia hay pobreza y eso es lo que el socialismo niega. Siempre niegan la realidad los socialistas. Primer punto. A mayor población con carencias, va a ser necesario mayores subsidios. Ahora, ¿qué son los subsidios? Económicos especialmente. Son dinero, es dinero básicamente, el dinero que viene de otro lado, de otra fuente, para pagar los subsidios. Es decir, es como que la persona le acostumbran al ciudadano en un gobierno, en un régimen socialista, a vivir como endeudado. Es una forma de endeudamiento el subsidio porque no está siendo capaz, por causa del gobierno, que malacostumbra a esto, pero tampoco genera las políticas de libre mercado para que la gente ya no necesite subsidios, y en consecuencia uno se va malacostumbrando y no va priorizando los gastos. Pero recuerda, el dinero para pagar el subsidio viene de otra fuente. ¿Y cuáles son estas otras dos fuentes para pagar los subsidios que ves acá? Uno, en Bolivia básicamente viene de la renta de lo que se vende el gas, ¿no? de la renta del gas, de los recursos naturales como el litio que quieren vender ahora. Otro viene de los sectores productivos de Bolivia, a los que le quitan impuestos, puede ser muy elevados, para con ese dinero repartir a los subsidios. Recuerda, el subsidio no es un mérito de los gobernantes, no es. Al contrario, debería ser una vergüenza que un gobierno ofrezca más subsidios y en consecuencia por debajo nos está diciendo: tú no eres capaz de pagar todos tus consumos y el gobierno te tiene que subsidiar, ¿no? ¿Qué también genera o cuál es el costo de los servicios brindados?
Cuando tú no pagas el costo real de los servicios brindados que recibimos, ya sea educación, salud, alimentos, combustibles, etcétera, entonces hay menos incentivo al trabajo. Porque cuando tienes una sociedad en la que todo está subsidiado, o la mayor parte de los productos de primera necesidad, o combustibles, etcétera, o servicios están subsidiados, la gente no va a trabajar lo suficiente para tener esos servicios básicos completamente pagados. Y es así, uno se va mal acostumbrando a este modelo subsidiario. Entonces, al haber menos trabajo o incentivo al trabajo, hay menos productividad. Al haber menos productividad, hay mayor escasez. Y al haber mayor escasez, hay mayor posibilidad de que la sociedad enfrente problemas como la alimentación, como el acceso a un trabajo digno, y en consecuencia tengamos que estirar la mano a los gobiernos para que tengan esta, entre comillas, potestad de decidir quién tiene más dinero y quién no tiene más dinero, cuando en realidad es algo que nosotros deberíamos decidir en plena libertad. A ver, hay un comentario que dice ahí de Denis Misael Montaño. Gracias por tu comentario, Denis Misael Montaño. Todos los comentarios son bienvenidos. Dice, Evo quiso quitar el subsidio a la gasolina. No lo dejaron, aguántense ahora. Tendrían que haberse quitado, no solo Evo, ¿no? Si cualquier persona con poquito de sentido común dice, no podemos mantener los subsidios durante mucho tiempo. En consecuencia, hay que quitar los subsidios porque es una bomba de tiempo. No crean que los subsidios a los combustibles es un beneficio, una alegría, no. Es como un límite, tiene un tiempo límite y cualquier momento estalla. Porque no se puede tener los subsidios aumentando en cifras cada día. Así como aumenta el parque automotor cada día, entonces tiene que aumentar, ¿no?, los subsidios, ¿no? Gracias por tu comentario, Denis. Entonces, continuando, también tienes la consecuencia de los subsidios, menos población autosuficiente. ¿Qué significa esto? La población que va a poder pagar sus servicios, va a poder priorizar sus gastos, disminuye. En consecuencia, aumentan las personas que dependen de los subsidios, sean subsidios a los servicios económicos, ya sean los básicos, ¿no?, como sería gas, luz, agua, que están subsidiados en Bolivia. No creas que el gas, porque está tan barato, es lo que realmente cuesta. No pienses, esa es una gran mentira. El gas lo tendríamos que estar pagando como bolivianos aproximadamente el doble, casi el triple de lo que cuesta por metro cúbico de gas. Entonces, cuando hay menos población autosuficiente, en consecuencia mayor población dependiente del Estado o de los modelos socialistas de bienestar, de subsidios, de Estado presente, entre comillas, o Estado de bienestar, la población activa o laboralmente activa disminuye. ¿Por qué? Porque la gente prefiere tener esos subsidios a trabajar. Pero recuerda, el gobierno para pagar ese subsidio está sacando el dinero de otro lado y no te va a gustar saber de dónde, porque así también está Bolivia, ¿no?, la situación que vive ahora. En unos minutos lo desarrollamos. Otra consecuencia del no pagar el costo real de los servicios que cada persona consume en la vida, alimentos, energía, combustibles, ¿no?, etcétera, servicios, educación, salud, es la destrucción, y este es el punto más importante, la destrucción de la meritocracia como soporte de sociedades sanas y prósperas. ¿Y a qué se referencia la destrucción de la meritocracia? ¿Qué es esto de la meritocracia y por qué se relaciona con el costo de los servicios brindados? Si te has dado cuenta, hemos ido por pasos. Cuando uno no paga el costo real de los servicios que consume, en consecuencia no prioriza los gastos, que son servicios tan esenciales que la gente va a preferir gastarlos, por ejemplo, en cerveza, en placeres, y
lo va a pagar. Por eso en Bolivia siempre hay esta típica frase que dicen, cuando sube el precio del pan, todo el mundo grita, hacen marchas. Cuando sube el precio de la cerveza, nadie dice nada, ¿no? Esa es una realidad que a modo de broma te está diciendo nada más que la hipocresía que tenemos como sociedad. Entonces, otra consecuencia de no pagar los servicios en su totalidad es este último punto, ¿no? La destrucción de la meritocracia como soporte de sociedades sanas y prósperas. ¿Y por qué afirmo esto? Porque voy a decir que la meritocracia es el único modelo que permite que las sociedades crezcan de manera sana y próspera. Eso ya está una redundancia, ¿no? ¿Qué es lo opuesto a la meritocracia? Meritocracia viene de la palabra mérito, que uno está en un puesto de trabajo porque tiene méritos, porque tiene capacidades, tiene experiencia. Te doy un ejemplo, ¿no?, de lo que es meritocracia. Hay varios. Lo opuesto es que uno esté en algún puesto, y esto, como siempre lo digo, atacando al gobierno de turno, que un ministro, un viceministro, etcétera, de los ministerios que a veces son innecesarios, no tenga los méritos suficientes y esté ocupando el cargo que otra persona más capacitada lo puede ocupar. ¿Y cómo se relaciona con el costo de los servicios brindados? Fácil. Cuando uno no paga el costo de los servicios básicos, uno no está priorizando sus gastos. En consecuencia, al no priorizar tus gastos, vas a tener menos posibilidades de ascender económicamente, porque vas a malgastar el dinero en otras cosas, menos en lo que te deberías pagar primero. Entonces, al malgastar el dinero en otras cosas que no son importantes, tienes menos posibilidades de acceder a mejores salarios o a mejores puestos, etc. Y en consecuencia, al no tener el acceso a mejores oportunidades por tu mérito, por tu esfuerzo, vas a recurrir a lo que hacen en Bolivia, a ser partidario de un partido político de turno, vas a aspirar a tener algún amigo en algún fuente de trabajo, entre comillas, estatal, algún conocido. Eso es lo que se llama la muñeca o el clientelismo. Y en consecuencia, tu única medio de acceso en un gobierno socialista o con hiperestado, un estado demasiado grande, es decir, un gobernantes con muchos funcionarios públicos, va a ser, por decirte, el soborno, ¿no? El soborno, el afiliarte a un partido político, etc. Hoy ha pasado algo muy interesante. Bueno, no sé si hoy o ayer, nuevamente el protagonista es Mamen Saavedra, este concejal de la ciudad de Santa Cruz, en la que encuentra infraganti a un sujeto que se dedicaba a extorsionar a las personas. ¿En qué sentido? Les prometía trabajo en alguna institución. En este caso él decía, vas a trabajar en la Caja Nacional de Salud, pero tienes que pagarme un dinero y yo te hago entrar. Esto pasó en Santa Cruz, entre ayer y hoy ha pasado lo mismo. Entonces ahí ves un claro ejemplo de la destrucción de la meritocracia, en el que la gente, al no tener otra salida, tiene que recurrir a hacer pagos irregulares, y la gente inescrupulosa va a valerse de estos modelos, ¿no? En los que no hay meritocracia, no hay incentivo al trabajo, hay mucha población que depende del Estado, porque ahorita el Estado, o sea, el gobierno, se ha convertido más que todo en una fuente de trabajo a cambio de votos, y eso no está bien. Cuando el Estado tiene que ser lo más pequeño posible y las fuentes de trabajo tienen que ser privadas o emprendimientos individuales o colectivos, pero el Estado no puede generar riqueza o trabajo porque lo hace mal, no lo hace de una manera adecuada. Entonces, ves cómo la meritocracia se ve afectada. Incluso la gente cae en esto al decir que, al recurrir a estas personas inescrupulosas, que te prometen un trabajo a cambio de le des un dinero. Hay casos que son reales, hay casos que son falsos, que ese puesto de trabajo nunca va a llegar porque la persona te está engañando, pero como también hay casos reales, que efectivamente hay personas que cobran dinero para hacerte entrar en un ministerio. Entonces te das cuenta cómo la gente tiene que
empaparse de corrupción, de algo ilícito, porque hay un Estado socialista que ha monopolizado entre comillas, el trabajo, pero no es trabajo digno, es trabajo desvalorizado, que va a generar crisis y está generando crisis a la larga, y esto lo hemos visto en la segunda clase, ¿no? Por obtener una fuente de trabajo que no va a depender de su mérito, no va a depender de su esfuerzo, no va a depender de las capacidades que tenga. En consecuencia vas a tener ministros que están menos capacitados para el cargo que enfrentan, viceministros, etcétera. Personal, profesionales en ministerios que no están capacitados para dar lo mejor, porque han entrado por clientelismo, por politiquería, por muñeca, y nunca han hecho caso de lo que es el mérito. Y en estas instituciones tampoco se ha tomado en cuenta lo que es el mérito. Entonces, ¿qué más tienes en este sentido? También tienes un punto que se llama, bueno, ahí afirmo, ¿no? La reducción de las brechas económicas. Y este caso es muy llamativo y a la vez llena de mucha indignación, ¿ya? Te voy a mostrar este caso. Primero, cuando los socialistas en este punto te estaban hablando de la redistribución de riqueza, acá, lo que te decían, ¿no? Reducir la brecha entre ricos y pobres y bla, 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 ¿no? Como si ese fuera el objetivo, ¿no? Nunca los socialistas te van a decir que el objetivo es generar más riqueza, más trabajo, ¿no? No es su objetivo de ellos. Siempre es cuando ven a alguien que tiene más dinero, quitarle para darle a quien no tiene y así ganar un nuevo votante. No lo hacen una buena intención, nunca. Y tampoco es una buena intención ese dinero, ¿no? Que proviene de otras personas y que por una ley se quita y se da a otras personas, cuando lo más digno es que cada uno genera su propio dinero. Esta reducción de brechas económicas está basada en un antivalor. ¿Cuál es el antivalor que promueve esta falsa ideología? Básicamente es la envidia, el odio, el resentimiento y la soberbia. ¿En qué me baso para decir esto? Sencillo. La envidia, el odio, el resentimiento y la soberbia están directamente ligadas, especialmente la envidia, con esto de la reducción de las brechas entre ricos y pobres, lo que te dicen en el socialismo. A nadie le tendría que molestar que haya personas más ricas, mucho más ricas, si es el dinero que han generado mediante su esfuerzo. No tendría que venir una persona y menos aún un grupo de gobernantes que te digan que vamos a quitarle a los ricos para darle a los pobres. Es así de simple. Y no con eso yo no quiero decir que yo soy rico, etc. Pero es absurdo que tengas un gobierno que quiera disminuir las brechas económicas entre ricos y pobres y no quiera hacer lo más básico, que sería generar trabajo para que las personas por su cuenta generen el dinero y en consecuencia puedan salir de la pobreza. Repito, el Estado no tiene la potestad de generar riqueza, mucho menos la capacidad. En consecuencia, lo único que tiene que hacer un Estado es reducirse en funcionarios públicos y solamente, como dicen, delinear la cancha para que las personas ganen su propio dinero con políticas de libre mercado y de libre comercio. Entonces, cuando los socialistas te hablan de reducir brechas económicas, que la redistribución de riqueza, como este socialista que está a la cabeza de una facultad como es en la UNSA, la facultad de Sociología, vas a ver, ahorita vamos a tocar este caso, solamente se está diciendo que hay envidia a los que tienen más dinero y que siempre algún gobierno socialista, cuando gobierne, va a quitar con impuestos a estas personas. En consecuencia, los productores o los sectores productivos, al verse afectados, van a producir menos y muchos van a salirse del país o van a entrar en quiebra, y menos aún van a querer invertir en un país con tanto castigo al que produce o al exitoso, ¿no?
¿Por qué dicen reducir brechas económicas? Porque básicamente está basado en un antivalor que se llama la envidia, guiada por el odio, fruto de un resentimiento, lo cual genera una soberbia. Siempre los socialistas van a tener esta característica. Y esto es psicológico. ¿Por qué? Cuando ellos te hablan de redistribución, las riquezas, redistribuir la riqueza, no te están diciendo genera tu propia riqueza. Te están diciendo dependes del Estado para que el Estado le quite a otras personas y te lo dé a ti en forma de subsidios, de entre comillas nuevos derechos, como hacen todos los gobiernos de corte socialista, progresista o izquierdista, que están en el espectro de izquierdas. Entonces, estos antivalores lo único que van a generar, si te das cuenta, si hay una propuesta socialista que no esté basada en esto, me la hacen saber porque sería un milagro. Yo las he revisado todas y no hay. Todas las propuestas del socialismo están basadas en la envidia, el odio, el resentimiento y la soberbia. Nunca te van a decir vamos a generar las medidas para que cada quien genere su riqueza. No les vamos a cobrar impuestos elevados, no les vamos a robar con pólizas de importación. Todo en el socialismo es robo, básicamente. Todo lo que tú quieras ver. En consecuencia, esa reducción de brechas económicas no te está diciendo los que son pobres ahora van a tener más trabajo porque no haya trabajo. Te están diciendo vamos a quitarle más dinero a otras personas para dárselo a otras personas y estas personas van a creer que yo soy un gobernante buenito, entre comillas, y me van a votar. Y así. Pero a la persona, al gobernante socialista, no le va a convenir, lamentablemente, que los pobres se vuelvan ricos, porque ahí pierden un votante. ¿Por qué? Porque si le quitan el dinero a otra persona para dárselo a alguien que recibe un subsidio o un beneficio social, para esta persona lo vas a mal acostumbrar. En consecuencia, la persona subconscientemente va a hacerse dependiente de un gobernante, de un gobierno económico, de un modelo económico socialista, que solo es quitar y dar a quien no ha trabajado o a quien no lo merece. Entonces, ¿por qué este antivalor de la envidia y el odio y el resentimiento? Porque cuando ellos te hablan de igualdad, los socialistas siempre que te hablan de igualdad, siempre están diciéndote, en otras palabras, no voy a permitir que haya alguien mejor que yo. No voy a permitir que alguien gane mejor que yo o más que yo. Ese es el verdadero trasfondo del criterio de igualdad. Así como lo ves. La igualdad siempre va a ser un pretexto para la instauración de los modelos socialistas. Y nosotros como personas no tenemos que creer en esos engaños porque no existe la igualdad, nunca va a haber la igualdad. Cada quien va a ser diferente, tanto como en su personalidad, en su aspecto físico, en su poder adquisitivo, en sus ganancias, etc. Y eso va a depender de cada uno. El gobierno no te puede plantear esa potestad de tener el beneficio o la posibilidad de que generes trabajo. No, para nada. Al contrario, lo que van a hacer los socialistas va a ser básicamente eso, ¿no? Básicamente va a tener un aspecto de resentimiento. El resentimiento siempre está ligado a los modelos socialistas. Si tú lo ves al gobernante, lo veías al gobernante Hugo Chávez, él iba a las empresas privadas, ya sean pequeñitas, medianas o grandes, y a dedo las expropiaba, aunque no lo creas. Las expropiaba y decía, bueno, esa empresa ya es del Estado, exprópiese, etc. Esa es una muestra de resentimiento. Otro aspecto en el que también se ve la envidia es acá en Bolivia. El gobierno socialista de Arce y de Evo Morales ha fracasado en lo económico y ya 19 años siguen intentando lo mismo. Entonces, ¿qué dicen? Echan la culpa a otro sector de la sociedad boliviana y ellos nunca van a reconocer sus errores. Eso es la soberbia. El gobierno socialista va a tener envidia, o las personas con ideología socialista van a tener envidia de que hayan personas que tengan más dinero,
más posibilidades, en consecuencia mejores oportunidades de crecimiento, porque las mismas personas con ideología socialista no van a ser capaces de generar ese propio crecimiento económico o en el aspecto que les falte. Siempre el socialismo se va a tratar de echar la culpa a otro y en consecuencia lo que ha hecho Evo Morales en estos últimos 19 años. Si se acordarán, desde el 2006-2007, lo primero que ha hecho Morales es dividir Oriente y Occidente. Les ha dicho a la gente del campo, y la gente del campo, como es ignorante, le ha creído a Evo Morales y su séquito de incapaces, ¿no? Les ha dicho, el enemigo de los indígenas son los ricos, son las personas que tienen dinero. Esos son los enemigos de los indígenas. ¿Qué ha pasado? Muchas personas han comprado este criterio o este discurso, mejor dicho, y en consecuencia han dividido a la sociedad boliviana, ¿no? La han dividido como nunca antes te puedes imaginar. Y siempre el socialista, en base a estos 4 antivalores que son la envidia, el odio, el resentimiento y la soberbia, van a elaborar todas sus ideologías. Entre comillas elaborar, ¿no? Porque es una mezcla de barbaridades lo que hacen ellos. Tanto en lo económico, en lo ideológico, en lo social. Una sociedad libre, una sociedad de libre mercado, de libre comercio, es también libre en sus valores y libre en cuanto a la libertad de expresión. No pueden adoctrinar, no pueden ideologizar, pero siempre los socialistas o las izquierdas te llenan de ideología o adoctrinamiento a donde quiera que vayan. 2. El Estado no puede controlar ni precios ni salarios. Esto lo hemos visto en la clase 4, que está disponible en YouTube. Puedes buscar en YouTube, buscas Bolivia Toda, así como está acá. Este loguito buscas en YouTube, ahí están las grabaciones completas de las clases. Entonces, ¿qué veíamos en aquella clase, en la clase número 4? Hablamos básicamente del control de precios y salarios. Siempre los gobiernos socialistas van a hacer control de precios y salarios. Entonces, cuando haces control de precios y salarios, estás prohibiendo un precio a la que un productor deba vender un producto. Solo tienes que ponerte en el lugar de alguien que produce algo, por más pequeñito que sea, por unos segundos. Tienes lo siguiente, cuando el Estado te empieza a controlar precios, te está diciendo de otras maneras al productor, tú no tienes derecho, no tienes la libertad de vender tu producto al precio que tú quieras. Cada quien que produce algo es libre de vender su producto, su servicio o su bien o su mercancía al precio que se le antoje. Esas son las libertades económicas básicas. Pero tú cuando tienes un gobierno que va a controlar los precios de tus productos, directamente te está diciendo que no hay libertad económica, que la economía está mal. Cuando ya veamos, cuando estamos, como está pasando en Bolivia, estamos viendo un escenario de control de precios, es porque efectivamente la economía para los que producen está en descenso. Y porque el objetivo de una empresa productiva no va a ser quebrar, va a ser mantenerse, porque da fuentes de trabajo, porque tiene un círculo de personas trabajando como engranajes. Entonces, lo que hacen es subirte de precio cuando la economía está mal, o por ejemplo en un escenario como el de Bolivia no hay dólares, no hay inflación, etcétera. Hay importaciones que se están dificultando cada vez más por la escasez de dólares. En consecuencia, tú le subes el precio a ese producto que elaboras, que produces. Pero si viene un gobierno y te dice no lo puedes subir, entonces es como si te estaría diciendo, si subes el precio de tu producto, estás atentando a la sociedad, eres un enemigo de la sociedad, te dicen los socialistas, ¿no? Pero cuando en realidad el motivo real por el que la gente, los productores, el sector productivo de Bolivia sube los precios, especialmente la producción de alimentos, es porque por detrás hay otra problemática. Y eso es lo que el gobierno no lo quiere ver
y siempre lo va a ocultar, lo va a negar. Porque, como te digo, los socialistas no reconocen sus errores, lamentablemente. Además, ¿qué pasa cuando controla salarios? Los salarios dependen de la actividad realizada y la abundancia, escasez de fuentes laborales va a depender de la apertura de los mercados. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay unas políticas de libre mercado, de libre comercio en una sociedad, en un país, en una provincia, etc., hay la posibilidad de que las personas puedan elegir un mejor trabajo de acuerdo a su capacidad o de acuerdo al esfuerzo que realizan. Lamentablemente en Bolivia no tenemos ese modelo. ¿Por qué? Porque Bolivia, al agrandar el aparato estatal con las empresas denominadas estatales, como te dijo, es una contradicción decir empresa estatal, es lo más absurdo que puedes escuchar, está monopolizando, es decir, está acaparándose de las fuentes de trabajo. Fuentes de trabajos que van a ser desvalorizadas o a las que van a poder acceder personas que solo sean afines al partido político de turno. ¿Te das cuenta? Entonces va a tener esa potestad de controlar los salarios. Pero cuando no hay el dinero real para asumir esas contraprestaciones por los servicios que se llaman salarios, va a recurrir a la emisión monetaria, es decir, a la impresión de dinero que no tiene valor alguno. Es por eso que todo el sector estatal, la mayoría, es decir, un 80 o 90% del sector estatal, han estado recibiendo su salario con billetes nuevitos, recién salidos de la imprenta. Es decir, billete que no tiene ningún valor, porque ya no hay más dinero, en consecuencia han recurrido a la emisión monetaria, y la emisión monetaria, como no me voy a cansar de repetirlo, lo único que va a causar la emisión monetaria, hacer circular billetes nuevos sin valor, va a generar inflación. Esa es la consecuencia directa de la emisión monetaria, porque así como todos los bienes, los billetes es un bien más, que cuando hay en abundancia disminuye su valor y cuando hay en escasez o cantidad limitada mantiene su valor. Así como cualquier producto, cuando hay mucho baja de precio y cuando hay poco aumenta de precio, ¿no? Así lo mismo pasa con los billetes. Entonces, cuando el gobierno no permite los libres mercados, no permite la economía, las libertades económicas, no permite el libre mercado, no va a haber fuentes de trabajo porque el libre mercado es sinónimo de inversión de capitales o inyección de capitales privados nuevos, ya sean de afuera o del mismo ciudadano boliviano. Al no haber esta inyección de capitales, que obviamente la gente que quiere invierte un capital, ya sea por más pequeño o grande que sea, siempre va a ser el objetivo multiplicarlo, ¿cierto? Entonces, al no haber estas políticas de incentivo a las inversiones, incentivo a la productividad, al hacer crecer capitales, no va a haber trabajo. En consecuencia, las personas van a estar sujetas al trabajo que exista, sea este mal remunerado o bien remunerado, que en su mayoría va a ser mal remunerado. Ya tienes otro punto en contra del socialismo, de las políticas de cerrar la economía, de pretender que un país como Bolivia, que en 19 años de socialismo no ha hecho nada, es un fracaso, en 19 años hemos tirado al agua con el gobierno de los socialistas, no tengamos la infraestructura para hacer algo tan sencillo como es explotar el litio, con nuestros propios recursos, con nuestra propia maquinaria. Pero ellos sí, para mentirte son número uno, te hablan de sustitución de importaciones, te hablan de Bolivia, modelo sociocomunitario productivo, cuando en realidad eso es todo cuento, todo adorno. En la realidad seguimos dependiendo de otros países para algo básico como industrializar el litio, ¿no? O sea, no tenemos la tecnología y aún así el gobierno tiene esa arrogancia de que no, vamos a sustituir importaciones. ¿Cómo vamos a sustituir importaciones si el producto importado es de mejor calidad y mejor precio?
Y en Bolivia, con esas empresas estatales, son más caros. En consecuencia, ¿quién lo va a pagar más caro? Pues tú y yo, el ciudadano de a pie, que no sé, van a crear productos con empresas económicamente inestables o que están perdiendo por hacer productos de mala calidad cuando sabemos que productos importados van a ser mejor calidad y mejor precio. Así debería ser en Bolivia, pero no está a la altura la competitividad en Bolivia, porque no puede depender del Estado ese factor productivo. El factor productivo siempre depende del sector privado, que maximiza la ganancia. En consecuencia multiplica el capital y puede tener ahorro para invertir en nuevas áreas o en el crecimiento, generar más trabajo. Entonces, el que no haya apertura de mercados, eso va a influenciar directamente en que las fuentes laborales sean limitadas, que no haya trabajo, en otras palabras. El Estado quiere monopolizar el acceso al trabajo con sus empresas estatales, con su banco estatal, pero no va a tener ningún fruto, no tiene ningún fruto porque son empresas inútiles, empresas a la pérdida, no son productivas realmente. Ahora bien, ¿por qué está este sujeto a la derecha de tu pantalla? Básicamente, este sujeto es Eduardo Paz Rada. Eduardo Paz Rada es el jefe de la carrera de Sociología de la UMSA. Ya, te repito, Eduardo Paz Rada es el jefe de carrera o el director de la carrera de Sociología de la UMSA. Este artículo es del 23 de enero del 2025, así que es muy probable que siga en funciones Eduardo Paz Rada. ¿Qué dice acá? Para que te des cuenta, dice: la ruptura del MAS podría significar un retroceso de las conquistas económicas basadas en la redistribución de la riqueza. Son tan cínicos los socialistas que, por más que este sujeto no se identifique con el movimiento al socialismo, podemos identificar que él pretende que la redistribución de la riqueza considerarla una conquista económica. Y tomas en cuenta, ¿no?, que cuando algo está entre comillas es porque lo ha dicho de manera literal este sujeto. Ahí te das cuenta, así de absurdos son estas personas con ideología marxista, leninista, hegeliana, que han infectado a Bolivia con ese pensamiento erróneo, con ese pensamiento equivocado. Entonces, para esta persona, asumir que una conquista económica esté basada en la redistribución de la riqueza es lo más absurdo que puedes tener. Porque la redistribución de la riqueza es un error. Es el más grande error de los socialistas y que han pretendido hacer creer a los bolivianos que eso es positivo. Así como también los socialistas han pretendido hacer creer que nacionalizar, etcétera, tal empresa, tal lugar es positivo, estatizar, cuando no es así. Están a la pérdida todas las empresas que se han estatizado, o todas las empresas que se han, entre comillas, nacionalizado, porque no hay el incentivo que es el lucro. Ese es el principal incentivo para que una empresa se mantenga en la lucha, en la competencia, el lucro. Pero las empresas estatales no lucran, al contrario, están a la pérdida. Entonces, te das cuenta que el socialismo es como un monstruo que genera un infierno, y de ese infierno van a salir demonios. Demonios como este sujeto, Eduardo Paz Rada, que te dice que la redistribución de la riqueza es una conquista económica. En base a lo que hemos visto hoy, a la clase de hoy, tranquilamente estamos pudiendo con fundamentos decir que la redistribución de la riqueza no es más que un error, un craso error de los socialistas. ¿Qué más dice este sujeto? Dice, ahí abajo lo voy a agrandar un poquito para que se vea un poco más. Dice algo así, ¿no? Está ahí abajo. Dice:
Es innegable que el proceso de cambio atraviesa por una coyuntura particularmente compleja, donde debe evitar la fractura irreversible de sus bases sociales y paralelamente superar la crisis económica y política por la que atraviesa el país. Acerca de esos y otros temas hablamos con el reconocido sociólogo y actual jefe de la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés, Eduardo Paz Rada. Los socialistas son expertos en hacerte creer que las luchas sociales, los movimientos sociales, son los únicos que traen progreso al país, pero eso es mentira, una vil mentira, porque al ciudadano no le interesa que haya el movimiento Bartolinas, no le interesa que haya el movimiento, no sé, tantas cosas que se han inventado los socialistas, tantos movimientos. Al ciudadano solo le interesa que haya dinero en su bolsillo, que haya una economía estable, una economía sólida. No le va a interesar si un símbolo es la huipala o si los ponchos rojos son reconocidos. No nos interesa eso así como sociedad. Básicamente nos interesa que tengamos dinero en nuestros bolsillos, que haya una fuente de trabajo estable, que los gobernantes nos roben el dinero. Pero gente como esta, que lamentablemente está a la cabeza de una carrera no tan importante como es sociología en la UNSA, y que digan que la redistribución de la riqueza es una conquista económica, debería ser considerado delito. Porque esa es la gente, así como piensa este sujeto, así también piensan los del movimiento al socialismo. Piensa que redistribuir la riqueza, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Eso está comparado a lo que puede hacer cualquier persona que recibe herencia. Hay una riqueza original no sé, en la familia, y estoy esperando que se redistribuya entre todos los benefactores, que serían la familia, los hijos, los nietos. Y no estoy viendo lo más importante, que es generar riqueza. Yo no tengo que esperar que redistribuyan la riqueza que ha generado otras personas, otro grupo de personas, y que me la den a mí, y yo estar esperando de brazos cruzados, sin hacer nada y sin superarme, sin trabajar. Cuando en realidad yo no tengo que esperar esa redistribución, tengo que generar mi propia riqueza. Y solo voy a generar mi propia riqueza en modelos económicos liberales, países que adopten modelos económicos liberales, no modelos económicos estatistas, que dependes del Estado, que el Estado te ayuda, sin el Estado no eres nada, o sea, quiero decir, los gobernantes. Eso es lo más absurdo. Entonces, así ves la calidad de los, entre comillas, profesionales que tenemos en Bolivia, ves la hipocresía de los que gobiernan en Bolivia, los gobernantes, y todos están en base a redistribuir la riqueza, pero no te hablan de generar riqueza. Es lo más absurdo que puedes tener, hacerte dependiente del Estado. Y si tengo algo más, pero básicamente creo que hay algo más. Sí, hay algo más acá. Listo. Básicamente tenemos este otro aspecto, ¿no? La movilidad social, algo que veíamos acá arriba. Esto es lo que te pinta el socialismo. Una movilidad social que solo va a depender en la medida de la voluntad de tu gobernante. De vos no depende tu movilidad social. Y eso está mal, está muy mal. ¿Cuál es la contraargumentación a esta falacia del socialismo? El ascenso social solo se va a lograr con el esfuerzo. No va a haber gobierno que te ayude, y esto lo vuelvo a repetir, lo hablé hace como unos 20 minutos. Lo único que va a hacer el gobierno para que uno pueda tener ascenso social y en consecuencia tener riqueza y salir de la pobreza es reducirse. Lo mejor que puede hacer el Estado entre las personas que comercian productos, bienes, servicios y demás mercancías es hacerse a un lado y solo cobrar los impuestos más bajo posible. Como te repito siempre, solo para mantener la salud, la educación, la justicia y las fuerzas de seguridad. Recordemos que en ese aspecto solo hay dos más importantes. Fuerzas de seguridad, que es decir, policías y militares que defiendan
cuando se dañe la propiedad privada, cuando haya ataques a nuestro territorio, y la policía, que va a intervenir en los problemas de la sociedad, en los delitos, para sancionarlos, o sea, hay que decir la justicia, ¿no? Las fuerzas de seguridad, militares y policías, y la justicia, para sancionar a quien comete delitos. Nada más. ¿Por qué? Porque tú ves la educación en Bolivia, ¿todo el 100% es pública? No. La salud, ¿todo el 100% es público en Bolivia o es gratuita? No. Hay emprendimientos privados de salud, clínicas pequeñas, medianas o grandes que son privadas. Centros educativos, ya sea superior, educación básica o educación técnica, privados. No todo es público. Pero ¿cuál es el engaño de esto? En una sociedad con mayores libertades económicas, hay mayor ingreso bruto o PBI per cápita, o sea, por persona, ingresos anuales por persona, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si el Estado es cada vez menor, cada vez más chico y cada vez te quitan menos con impuestos, que de paso se van a ir a la corrupción o a mantener un sistema estatal ineficiente, ese dinero vuelve a la gente porque no se lo quita el Estado con los impuestos y la gente puede tener más dinero, el fruto de su esfuerzo vale más porque no le están quitando con impuestos y en consecuencia tiene mayor libertad económica de decidir qué hacer con su dinero. Asimismo, cuando un Estado empieza a bajar impuestos a los sectores productivos, por ejemplo los alimentos, lo primero que tiene que hacer para que esta empresa abuse de los precios, ya no por voluntad, sino porque es la única empresa que produce aceite, por decirte, vamos a ver el ejemplo, tiene que promover la competitividad con el ingreso de más empresas, emprendimientos o productores de aceite, por decirte un ejemplo particular. Si va a promover, con el caso de BOA, no monopolizar con una empresa de aerolíneas en este caso, que es un servicio deficiente, tiene que promover que más empresas de vuelos comerciales ingresen a Bolivia, para que éstas compitan entre sí y compitan ¿por quién? Por el gusto, por la elección de nosotros, que somos los clientes. Siempre nosotros vamos a elegir la mejor calidad a un mejor precio. Es así, no vamos a elegir lo más caro o lo más absurdamente de poca calidad, ¿no? Por eso. Entonces, cuando se tiene ese panorama en un mercado, en una sociedad de libre mercado, libre comercio, impuestos bajos, ahí el ascenso social es más probable que suceda que cuando tienes una economía reprimida o una economía menos libre. Entonces el ascenso social siempre se logra con el esfuerzo y no tiene que depender de ningún gobierno, salvo por el ejemplo que te he dicho, que solo el gobierno lo mejor que puede hacer en el intercambio natural de las personas, de productos y servicios, es hacerse a un lado. Porque si ves que un gobierno se está metiendo demasiado en el intercambio de productos, en la compra, en la venta, en la producción de alimentos, etc., está mal. Siempre se va a meter el Estado para sacar su parte o su tajada, como dicen, ¿no? Te dicen, ¿no? Con el pretexto de, no, mejor educación, mejor salud, pero nunca se va a lograr eso. Si no, Bolivia ya sería una potencia. Si tuviéramos buena educación, si tuviéramos buena salud. 2. Se pretende mostrar a los gobernantes como los únicos mediadores para alcanzar el ascenso socioeconómico. Y esto es bien característico de los modelos socialistas. Enaltecer a sus líderes, a sus gobernantes, poco más hacerles un altar, como hacía Evo Morales cuando se hizo ese monumento. Cuando en realidad las personas son las que generan el dinero, no el gobierno. No viene Evo Morales a sacar de su bolsillo, a dar el subsidio, a dar el bono Juancito Pinto, etcétera, Juana Zurduy. Entonces la gente falsamente cree en eso, que es las personas, que es el gobernante que ha hecho eso posible. No, nada que ver. No son ellos los únicos mediadores para que las personas salgan de la pobreza. De hecho, con menos injerencia estatal, o sea, de los gobernantes y su soberbia,
y su arrogancia, los países serían más ricos, porque ellos siempre al manejar más dinero de los bolivianos o del país donde se encuentren, van a también robar más. Eso es así, no es porque yo me estoy inventando, estoy desacreditando. Siempre los países que tienen más libertades económicas tienen un Estado o un grupo de gobernantes que hacen lo básico: educación, salud, fuerzas de seguridad y justicia, nada más. No se meten en el comercio, las personas hacen el comercio, no se meten cobrando elevados impuestos. En consecuencia, los gobernantes ya se los deja de ver como esos líderes mesiánicos que van a generar que el país salga de la pobreza. Eso es mentira. Venga quien venga, lo mejor que puede ser para gobernar y para que la Bolivia salga de la pobreza es meterse menos, reducir el tamaño de funcionarios públicos, reducir el número de empréstitos estatales, porque lo han hecho con dinero que no es de ellos. Imagínate, crear una empresa a su antojo, solo porque gobiernan, y nadie les ha autorizado porque no es el dinero de ellos, es el dinero de todos los bolivianos, especialmente de los que aportan más con los impuestos, que son los sectores productivos, y se apropian de ese dinero. 3. Los ciclos de pobreza, y ya para terminar con esto, los ciclos de pobreza solo se destruyen cuando hay economía de libre mercado. Los ciclos de pobreza no se pueden destruir con redistribución de riqueza, con justicia social, con más ministerios, con más control de precios, con más control de salarios. No, eso es una falsedad tremenda. Los ciclos de pobreza, es decir, los momentos en los que las personas o caen en la pobreza o se mantienen en la pobreza a lo largo del tiempo, se destruyen cuando hay economía de libre mercado. El libre mercado genera, con ese objetivo que es mal visto hasta ahora en Bolivia, de multiplicar el capital, multiplicar las ganancias, va a generar en ese objetivo, va a generar en el medio, va a generar trabajo. Y si hay más inversiones de capitales, va a generar más trabajo todavía. Y ahí solo sobrevive quien trabaja más, quien trabaja mejor, quien se esfuerza más. Lo opuesto es vivir del Estado, lo opuesto es que el Estado te dé subsidios, lo opuesto es que el Estado redistribuya la riqueza que no has ganado, pero que ha generado otro para que te lo den y tú de brazos cruzados. Cada quien produce y es digno merecedor de la totalidad de la ganancia de su esfuerzo, y el Estado debe influir en lo mínimo posible. Ese es un axioma. Cada quien es digno de apropiarse de todo lo que ha trabajado, por lo que ha trabajado. No puede venir alguien, un tercero, porque se llama robo. Es así de sencillo. Cuando viene, por ejemplo, un ladrón y te roba lo que tú te has ganado con tu esfuerzo, es un delito. El Estado, por el medio de la coerción, al cobrar elevados impuestos y no impuestos razonables, o cobrarte por cualquier trámite burocrático, lo único que está haciendo es robarte, nada más. No son racionales ni en el cobro de impuestos, los socialistas. Entonces, el que es el soberano verdadero en Bolivia es el ciudadano de a pie, como le dicen coloquialmente. Es el ciudadano que está todos los días generando, trabajando a niveles pequeños, medianos o macros, demasiado grandes, pero al final trabajando, y en el que el Estado no tendría que meterse en ese proceso de libre mercado, de libre comercio, con restricciones, con sanciones. ¿Por qué? Porque de paso que son ineficaces, están robando el fruto del esfuerzo de las personas para dárselo a otras personas, especialmente los modelos socialistas. Y bueno, lo que ya siempre hemos visto en estas clases, recordemos que el viernes es la última clase de este ciclo de las falacias del socialismo. Tiene que haber escenarios de competencia, de ahorro, de multiplicación del capital. ¿Qué significa esto? Cuando tiene un capital alguien muy pequeño, por más pequeño que sea, te hablo, no sé, $500, $600, es un capital. ¿Qué hago yo para que se multiplique ese dinero y yo pueda salir de la pobreza o ascender económicamente?
voy a tener que invertirlo. Así de la nada va a ganar en el banco. Muchos deciden meterlo al banco, pero los más inteligentes, cuando tienen un dinero, lo van a, como dicen acá en Bolivia, lo van a hacer trabajar. Y para hacer trabajar, el dinero no trabaja solito, van a tener que contratar a otras personas y ya están generando trabajo. O sea, yo tengo $600 y quiero abrir mi tienda de reparación de celulares. Imagínate cómo es lo maravilloso de este fenómeno, que los socialistas lo niegan. Ese capital yo lo quiero multiplicar, nunca mi objetivo va a ser perderlo. Siempre mi objetivo va a ser multiplicarlo, hacerlo crecer. ¿Qué digo? Bueno, voy a abrir mi tienda de reparación de celulares, voy a tomar un curso de reparación de celulares, o si en su defecto yo ya sé, buenísimo. Voy a alquilar un lugar para reparar celulares, o sea, para tener mi tienda. Y en el momento que empiecen a los clientes a elegirme y voy a tener más clientes, voy a tener que contratar a otra persona para que me ayude en la reparación de celulares. Y si me va mejor, así como por ejemplo en el caso de celulares vemos a Wiltec, si es que lo has visto en internet, en Facebook o en TikTok. Él empezó así de menos a más. Y voy a ir creciendo y voy a ir generando trabajo. ¿Dónde se genera el primer beneficio para la sociedad? No sé, la persona o la tienda, el lugar, el dueño de la tienda que se beneficia del alquiler, que yo he hecho trabajar ese dinero, porque está recibiendo ingresos por el alquiler. 2, la persona que yo he contratado para reparar celulares porque ya había mucha demanda. Se beneficia esa persona por un trabajo que no existía, que yo estoy creando un trabajo al tener una idea con un capital y hacerlo, entre comillas, como decimos en Bolivia, hacerlo trabajar. Es así, como te das cuenta, así de sencillo es la generación de riqueza. Esa acumulación, ese capital inicial en un momento que se multiplica y si no hay factores externos como por decir los estatales que me roben con impuestos, etcétera, va a crecer. En consecuencia yo voy a poder generar ahorro porque voy a poder cubrir salarios, alquileres, servicios, mi comida, mi subsistencia. Y cuando hay mayor libertad económica, entonces se va a generar lo que es el ahorro. El ahorro es la multiplicación de ese capital por su duplicación o su triplicación. Y ese capital puede generar, así como el capital inicial de $600, generar otro emprendimiento que va a generar más trabajo, etc. Esa es la única manera en la que se crea riqueza. No se genera bienestar social redistribuyendo riqueza, quitando la riqueza de otros lados, imprimiendo billetes, engañando a la sociedad. Y esto los socialistas no lo van a saber. Por eso no pienses que cuando venga otro gobierno socialista digan hemos cometido errores pero los vamos a instaurar mejor. Eso es la mayor mentira. El socialismo siempre va a tener estos errores porque no está en su metodología, en su pensamiento, la generación de riqueza. Está en quitar la riqueza, pero no en generarla. No permitir que la gente salga de la pobreza. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por la audiencia. Recuerda que la repetición de estas clases en vivo están en YouTube. Están en YouTube, en el canal de YouTube que dice Bolivia Toda. Tú buscas este mismo logo en YouTube y ahí están las repeticiones completas de este ciclo de desmitificación de las falacias del socialismo. Por tu atención, muchas gracias y Dios mediante será hasta el día viernes donde estaremos viendo la última clase de este ciclo para ya, Dios mediante también, comenzar otro ciclo.